Dixo Daily presenta Teuchitlán y las otras 100 cosas que le hemos dejado pasar al Sheinbradorato. La situación de México hoy tiene por lo menos 100 razones, 100 explicaciones. Pesadillas como Teuchitlán solo son posibles por todo lo que le hemos dejado pasar al régimen morenista, por todo lo que le hemos tolerado. Si los ciudadanos no exigimos cuentas de nada, nos pueden ver la cara de todo. Te voy a describir una por una las 100 cosas que le hemos dejado pasar al Sheinbradorato que nos tienen hoy como estamos. Ojalá esta lista sirva para que por lo menos quienes ven Factor Kaiser como tú, nunca lo olviden. De eso se trata el episodio 314 de hoy de Factor Kaiser. Te pido que me ayudes, como siempre, a compartir esto por todos lados, a copiar el link y ponerlo en todas tus redes y chats, con la sensibilidad de entender que cada una de estas 100 cosas tienen consecuencias directas en tu vida y en la mía, y que se han ido acumulando para llevarnos a la situación en la que estamos hoy. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. En México no hay sorpresas, solo sorprendidos. Nada de lo que sucede en México hoy surgió de la noche a la mañana, de manera espontánea o de manera sorpresiva. Hoy, el gobierno de Sheinbaum puede deslindarse de cualquier responsabilidad y hasta limpiar las pruebas de una pesadilla como Teuchitlán, sin consecuencia alguna, porque llevamos años dejándoles pasar todo, sin exigirles cuentas, permitiéndoles la más absoluta impunidad e irresponsabilidad. Se me ocurrió por eso que hacía falta una lista completa de las 100 cosas que les hemos dejado pasar, que nos han afectado directamente a ti y a mí, para que quede registro por lo menos, para que quede memoria y para que sea evidente que si llegamos hoy hasta aquí, es porque nosotros lo permitimos. Sí, nosotros, todos, todo México. No voy a tardar mucho. Vale la pena que veas que no estoy inventando ni una sola, que todas son probadas y verificables, que están sustentadas en datos duros, que sucedieron y que ya tuvieron o van a tener consecuencias concretas en tu vida, en la mía, en la de nuestras familias y en la de todo México. Vamos una por una. La 1. El trágico, inhumano e ineficaz manejo de la pandemia, que nos ubicará para siempre entre los primeros 5 países de todo el mundo con más muertes totales por COVID-19, que provocó más de 300,000 muertes en exceso que se pudieron haber evitado. La 2. La tragedia en la economía durante la pandemia, provocada por la ausencia total de medidas de apoyo para empresas y negocios. La 3. El uso político de las vacunas, que nunca completaron su ciclo y que dejaron desprotegidos a millones de mexicanos. La 4. La desaparición de 1 millón de empresas y millones de puestos de trabajo en ese periodo, que según López le cayó como anillo al dedo. La 5. El abandono de los profesionales de la salud mexicanos, que fueron relegados en la pandemia sin protección, ni recursos, ni vacunas, y que tuvieron que hacer actos heroicos para atender pacientes. La 6. La inhumana destrucción del sistema de abasto de medicinas, que provocó incontables muertes y el empeoramiento de la salud de millones de mexicanos. La 7. La constante negativa a reconocer el desabasto de medicinas, el inhumano desabasto de medicinas y las constantes mentiras respecto de las inexistentes medidas para resolver ese drama que siempre negaron. La 8. Dejar a 30 millones de mexicanos sin acceso a la salud por la ocurrencia de destruir el Seguro Popular, que luego se sustituyó por el fracasado INSABI, que fracasó y cancelaron para pasar a la farmaciotota del bienestar que ha surtido 6 medicinas diarias. La 9. Los constantes ataques a las familias de niños con cáncer, a doctores, a enfermeras y a cualquier persona que denunciara este desastre inhumano en la salud pública. La 10. Las alianzas burdas, evidentes y públicas de Morena y de sus gobiernos con diferentes grupos del crimen organizado para ganar elecciones y someter opositores que nos ponen a ti y a mí, a todos, en peligro. La 11. Los más de 214,000 asesinatos que se han sumado por todo el país durante los gobiernos de López y Claudia.
La 12. Las más de 124,000 desapariciones de seres humanos que prevalecen hoy en el país y de las cuales 57,000, casi la mitad, sucedieron durante los gobiernos de López y Sheinbaum. La 13. La existencia de 5,600 fosas clandestinas y las decenas de campos de exterminio que aparecen por todo el país sin explicación alguna, ni resultados ni responsables. La 14. Los ataques burdos y permanentes a las madres buscadoras y a todo colectivo que expone este drama. La 15. El intento por desaparecer desaparecidos, con nuevas listas y métodos tramposos para contarlos. La 16. Los asesinatos récord de reporteros, comunicadores, activistas y políticos de oposición que nos convierten en el país más peligroso del mundo para ejercer la política. La 17. El asesinato de 2,456 policías durante el sexenio de López. La 18. Las 442 masacres o los 224 asesinatos de niñas, niños o adolescentes que hubo en México solo en 2024. La 19. Tener a 9 de las 10 ciudades más peligrosas de todo el mundo en los índices internacionales. La 20. La protección permanente de políticos acusados de delitos sexuales contra mujeres como Cuauhtémoc Blanco, Félix Salgado Macedonio, Saúl Huerta o Pedro Salmerón. La 21. La violencia fuera de control y la pérdida de total autoridad o cualquier vestigio de Estado de Derecho en estados como Guerrero, Morelos, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato, Tabasco, Chiapas o Tamaulipas. La 22. La utilización del aparato de seguridad como una herramienta de chantaje político, como el sometimiento de gobiernos locales y municipales a través de la amenaza permanente de incluir o retirar al ejército en las tareas de seguridad a costa de la seguridad de toda la población. La 23. El chantaje permanente a gobernadores para dejarlos sin inteligencia y sin herramientas en materia de seguridad, si no se plegaban, si no se alían al gobierno federal en materia política. La 24. La renuncia total a construir un sistema carcelario eficaz y humano, que hoy sigue siendo una universidad del crimen y la base para que los criminales operen activa e impunemente. La 25. La constitucionalización de la hipermilitarización y de la prisión preventiva oficiosa como política del régimen que viola convenciones internacionales. La 26. La renuncia al control de tráfico de armas de fuego que se mueven con plena libertad por todo el país. La 27. Evitar a toda costa la discusión sobre la despenalización de las drogas, a pesar de haberlo prometido en la campaña del 2018. La 28. El abandono del sistema de recuperación de activos de corrupción y del crimen organizado. La 29. El uso político de la unidad de inteligencia financiera para atacar a opositores, a críticos y a empresarios. La 30. El sometimiento político de la Fiscalía General de la República, que sirve como un simple instrumento de presión y venganzas políticas y personales. La 31. La incapacidad para investigar delitos que afectan a la población en general. La 32. La incapacidad para obtener sentencias condenatorias del delito que sea. La 33. La falta de entrenamiento de los ministerios públicos para poder armar expedientes que tengan posibilidades de triunfo ante tribunales. La 34. La falta de atención a la sobrecarga de trabajo de los ministerios públicos que están inundados de expedientes que jamás van a resolver. La 35. La falta de incentivos económicos y humanos para ministerios públicos y para policías que ganan una miseria. La 36. La falta de seguridad para ministerios públicos, investigadores, policías y personas expuestas que han sido violentadas como nunca en la historia en estos sexenios. La 37. La destrucción de los sistemas de control de confianza de los servidores públicos en las áreas de más alta sensibilidad. La 38. La inexistencia de sistemas de incentivos positivos para ser un buen servidor público, para tener un buen servicio público. La 39. La necedad de golpear constantemente a la burocracia a través de sus sueldos y de sus prestaciones y someterla a través de amenazas de lealtad ciega con tal de vender la patraña de la austeridad. La 40. La renuncia a la capacitación permanente de servidores públicos porque solo importa la lealtad política. La 41. El sometimiento de los gobiernos locales y municipales a través del presupuesto. La 42. La ausencia total de apoyo del gobierno a los servidores públicos caídos en el ejercicio de su encargo y a sus familias. La 43. La falta de capacitación integral en la cultura de derechos humanos a policías y a servidores públicos en áreas de seguridad.
seguridad. La 44, el pobre o nulo desarrollo y financiamiento de los sistemas de inteligencia. La 45, la promoción, auspiciar y alentar la corrupción impune de los Juniors López desde la presidencia, de los hermanos del presidente, de sus colaboradores cercanos y de los empresarios que financian campañas de Morena como medida de cohesión y de lealtad. La 46, asegurar impunidad total a todo aquel que colabore con la captura y permanencia en el poder. La 47, tener la cara dura de asegurar que la corrupción se terminó en el sexenio más corrupto e impune de la historia, que lleva 0 sentencias por corrupción, 0, ninguna, del que además surgieron todos los escándalos posibles, uno por semana, varios por semana, cada semana durante 6 años, de los que nunca hubo una explicación. La 48, difundir la trampa de que austeridad es lo mismo que combatir la corrupción y pretender argumentar que sin lujos de gobierno había desaparecido la corrupción. La 49, la captura total de los sistemas de auditoría y control y la inexistencia absoluta de sentencias finales en casos de corrupción. La 50, la persecución de personas incómodas al gobierno a través de las mañaneras y de autoridades penales y fiscales. La 51, la renuncia al sistema de responsabilidades administrativas a cambio de lealtad política de cualquier servidor público. La 52, la transformación de la Secretaría de la Función Pública en el nuevo aparato de disciplina partidista al servicio de Morena. La 53, el olvido absoluto del sistema de mejora de gestión de gobierno. La 54, la ausencia total de autonomía de los órganos de control y vigilancia. La 55, el olvido del sistema penal oral acusatorio, que era una buena alternativa que avanzaba en el camino correcto. La 56, el olvido del sistema profesional de carrera como creador de cuadros profesionales y técnicos. La 57, el olvido de la especialización de fiscalizadores y auditores. La 58, abandonar y ahorcar al Sistema Nacional Anticorrupción. La 59, detener indefinidamente sus nombramientos básicos y dejarlos sin los recursos suficientes. La 60, bloquear el desarrollo e implementación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y someter políticamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La 61, bloquear permanentemente el nacimiento de la sección especializada en corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La 62, bloquear el desarrollo de todos los sistemas locales anticorrupción por todo el país. La 63, someter y ahorcar a la Auditoría Superior de la Federación, que dejó de existir en los hechos como un órgano de vigilancia y control. La 64, utilizar herramientas de investigación y fiscalización para amedrentar y presionar a las organizaciones de la sociedad civil y a medios de comunicación. La 65, utilizar todo tipo de espacios y eventos públicos para hacer proselitismo partidista, ilegal, multimillonario durante todo el sexenio, para apoyar a sus candidatos y golpear a los adversarios. 66, confundir la titularidad del Poder Ejecutivo con el liderazgo del partido y la coordinación de la campaña de su candidata durante prácticamente todo el sexenio. La 67, privilegiar la lealtad partidista sobre la capacidad técnica en los nombramientos más importantes a lo largo y ancho de todo el gobierno durante todo el sexenio. La 68, hacer nombramientos con abiertos conflictos de interés que le han traído beneficios políticos y económicos tanto a López como a su familia cercana y ahora a Claudia. La 69, manipular permanentemente el concepto de conflicto de interés para que no aplique en su caso y aplique siempre en casos de adversarios. La 70, utilizar las mañaneras todos los días en ambos sexenios como mecanismo de acoso, de presión y de violencia en contra de todo crítico del gobierno. La 71, acusar a sus críticos de corrupción inexistente, sin prueba alguna, violando las leyes y la privacidad de los acusados. La 72, el desprecio absoluto por la sociedad civil organizada y los ataques permanentes a las clases medias que no se someten a la narrativa oficial. La 73, crear alianzas oscuras con grupos sindicales corruptos que movilizan millones de pesos sin rastro alguno a favor de sus candidatos, de los candidatos de Morena. La 74, desarrollar proyectos de infraestructura por capricho presidencial para convertirlos en simples instrumentos de promoción personal. La 75, crear proyectos de infraestructura sin estudio de mercado y de costo-beneficio completos que van a triplicar o más los costos prometidos hace años. La 76, generar una política de obra pública sin planeación ni estrategia que despilfarra cientos de miles de millones de pesos de nuestros recursos cada año. La 77, eliminar el control y la vigilancia en obra pública para nunca rendir cuentas de ningún tipo a nadie. La 78, generar proyectos de obra pública sin rentabilidad social y que destruyen además el medio ambiente como el Tren Militar.
La 79, promover proyectos de obra pública subvaluados para después poder hacer la venta política y después gastarnos miles de millones de más. La 80, empujar proyectos de infraestructura que responden a criterios políticos y no sociales, inconexos entre sí, que subutilizan nuestros recursos y generan más problemas de los que resuelven, como el Chaifa. La 81, promover sistemáticamente los abusos de las excepciones a la licitación pública y la destrucción, ahora, del sistema electrónico de contrataciones públicas Compranet. La 82, la destrucción del Poder Judicial, que generará la peor época de inseguridad jurídica de la historia de México. Sí, la peor de todas. La 83, el caos absoluto que está resultando ser la organización de la farsa de elección de juzgadores federales. La 84, la captura y manipulación total del Tribunal Federal Electoral. La 85, de las más dolorosas de todas. La captura del Instituto Nacional Electoral, que era el gran orgullo de los ciudadanos mexicanos. La 86, la destrucción del INAI y de todo el Sistema Nacional de Transparencia que nos permitía conocer el funcionamiento del gobierno y la utilización de nuestros recursos. La 87, la creación de programas sociales con claros y confesos fines electorales, que no resuelven los problemas de las personas más pobres de México y que además los convierten a ellos en mercado electoral, cautivo del régimen. La 88, la entrega de estos programas en grandes eventos con fines proselitistas y las amenazas ilegales de perderlos si no votan por Morena. La 89, las mentiras abiertas respecto de los resultados de gobierno que solo existen en la mente de ambos presidentes y de su aparato de propaganda. La 90, el gasto inútil en sorteos, consultas, que solo sirvieron para la promoción personal del presidente. La 91, la presencia permanente del gobierno en medios masivos de comunicación a través de mesas de análisis en las que paleros del gobierno mienten sin pudor, rompen la realidad y tratan de tapar toda la corrupción. La 92, la opacidad de la información de la gestión de gobierno y resultados reales, además del ocultamiento sistemático de información sensible. La 93, el abandono de los foros internacionales, en donde todos los días se discuten temas cruciales para México y el mundo, además de la renuncia a cualquier tipo de liderazgo en estos foros que sí teníamos. La 94, el abandono de las políticas transversales de sustentabilidad y cambio climático y la apuesta burda setentera por el carbón y el combustóleo como energético esencial. La 95, la ambigüedad inexplicable en la política internacional en temas de derechos humanos. La 96, la indefinición de la política bilateral México-Estados Unidos, que está sustentada hoy en sortear los caprichos del día del presidente norteamericano, en lugar de generar estrategias de mediano y de largo plazo sustentadas en la fortaleza, en las fortalezas de México. La 97, la extraña y oscura relación con Trump, que generó acuerdos ilegales como la utilización de 30,000 elementos de la Guardia Nacional para detener migrantes en el sexenio de López y que al parecer se va a mantener este sexenio. La 98, la renuncia a la protección vehemente de nuestros migrantes y de los migrantes de otros países que cruzan por nuestro territorio. La 99, el apoyo cómplice a regímenes tiránicos como Venezuela, Cuba, Nicaragua o Rusia y el abandono a nuestros aliados en la arena global. Y la 100, el olvido de Europa como potencial socio comercial y la indefinición total de nuestra relación con China. Esas son las 100 cosas que les hemos dejado pasar, sin consecuencias políticas, ni jurídicas, ni sociales. Y por eso se sienten que pueden hacer lo que quieran. Se sienten completamente intocables. Ese es el motivo por el que un drama como Teuchitlán puede suceder y no pasa nada. ¿Vamos a dejarles pasar 100 más? Yo no. Yo estoy hasta la madre. Y yo estoy seguro que tú también. Por eso, en la Resistencia estamos listos para ponernos a trabajar. En la Resistencia estamos hasta la madre de este gobierno, pero también de la indolencia ciudadana, Y en eso vamos a trabajar. Sí, esto no pasó simplemente porque el gobierno o los gobiernos de Morena son una mierda. Esto también pasó por la indolencia de millones de mexicanos. En el episodio pasado te decía, si México fuera un estadio con 100,000 personas, los que nos gobiernan son 3. 100,000 contra 3. Y les dejamos hacer lo que sea. Ya basta. Hasta aquí llegamos. Es hora de que las 100,000 personas sometan a esas 3 a trabajar para nosotros, a rendirnos cuentas y si no, a hacerlos responsables. De eso se trata la resistencia. Por eso, viva la resistencia.
Una producción de Dixo.